Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios de la serie de Apocalipsis. Y esta vez vamos al capítulo 11, donde vamos a estudiar a los dos testigos. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque sabemos de que eres tú quien nos muestra tu palabra, Señor. Te pido que nos des discernimiento, Señor, que nos des comprensión para poder entender tu palabra, Señor, que podamos cada vez conocer aún más de ti a través de la misma, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos al verso 1, vamos a leer del verso 1 al 3 en la versión Peshitta, que dice: Luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo: Levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que en él adoran. Pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y yo pondré a mis dos testigos, ellos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Respecto al primer y segundo versículo que está hablando en Apocalipsis 11, ya lo hemos hablado, esto está referente al tercer templo de Salomón que estará construido para aquel tiempo, y ya hemos hablado sobre ese tema en el estudio del anticristo y la abominación desoladora. Entonces no me quiero detener allí y vamos a proseguir con lo que está en amarillo. Dice de que el patio exterior del templo ha sido entregado a los gentiles, quienes hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y también dice de que en ese mismo momento el Señor pone a dos testigos, quienes van a profetizar por 1260 días. Entonces estamos viendo en este diagrama, lo voy a poner aquí, y estamos viendo de que cuando el anticristo entra al tercer templo de Salomón y comienza la abominación desoladora en el lugar santo, es ese punto que marca el inicio de la gran tribulación. Y es allí donde comienza el ministerio de los dos testigos y también la labor del falso profeta para que los judíos y el mundo entero reconozcan al anticristo como Dios. Y la Biblia nos está hablando de 42 meses, que a partir de ese momento los gentiles van a hollar la ciudad santa por 42 meses. Y también los dos testigos estarán profetizando por 1260 días. Y esto es precisamente el mismo número. Son 3 años y medio, lo que es el tiempo de la gran tribulación. ¿Y quién es el falso profeta? El falso profeta va a cumplir esa función precisamente de la que estoy hablando, de que hará que las personas reconozcan al anticristo como si fuese Dios. Cuando él se declare Dios mismo al entrar al templo de Salomón, como dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 4, el falso profeta hará que todos le adoren a la bestia y a su imagen. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando estudiemos al falso profeta en los capítulos siguientes. Sin embargo, aquí me quiero detener en algo y hacer una analogía que nos va a ayudar a comprender un poco más sobre esta misión del falso profeta. Y precisamente la palabra de Dios nos dice falso profeta porque existe un profeta verdadero. Así como está el anticristo y está el Cristo verdadero, hay un falso profeta porque hay un profeta verdadero. Y esto es referente a Elías. Elías y Cristo. Antes que venga Cristo, tenía que venir Elías. Elías estaba profetizado a que vendría antes de Cristo. Y cuando vino Juan el Bautista, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, está escrito de que antes de que venga el Cristo, tiene que venir Elías. Y el Señor le responde, y en verdad Elías vino, pero no le hicieron caso. Y estaba hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios precisamente lo dice, de que se estaba refiriendo a Juan el Bautista, y que así lo entendieron sus discípulos. Sin embargo, Juan el Bautista no es realmente Elías, porque Elías no había muerto, y Juan el Bautista nace de una mujer. Entonces, Juan el Bautista lo que era una persona ungida, con el mismo poder, con la misma unción de Elías, que venía como precursor del Mesías en su primera venida. Pero en su segunda venida, Elías tendría que venir y cumplir lo que dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver en un momento. Y esto se los comento porque así como vino el Cristo y antes de Cristo tiene que venir Elías, el anticristo, antes de que venga a ponerse como Cristo delante de los judíos o querer imponer eso, tiene que venir también el falso profeta, que sería el falso Elías. Y como los judíos conocen esta palabra y esta profecía, van a quedarse confundidos por algún momento, porque este falso profeta hará las señales
del Elías del Antiguo Testamento. Y esto lo vemos en Apocalipsis 13, verso 13. Y dice lo siguiente referente al falso profeta: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y eso fue precisamente lo que hizo el profeta Elías delante de los sacerdotes del falso dios Baal en los tiempos del rey Acab. Pero prosigamos sobre los dos testigos. En el verso 5 dice lo siguiente: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos, y si alguno pretende causarles daño, debe ser muerto del mismo modo. Algunas personas interpretan de que literalmente sale fuego de la boca de estos dos testigos. Sin embargo, esto es algo figurativo y vamos a verlo con la palabra de Dios. Vayamos al libro de Jeremías capítulo 5 verso 14, que dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando de que las palabras de un profeta son como fuego de Dios, que lo que digan se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Y es por eso que dice: este pueblo será como leña, porque va a consumirles, va a consumir la palabra del profeta, se va a hacer efectivo lo que Dios diga a través de ellos. Y la segunda parte del verso 5 dice: y si alguno pretende causarles daño, debe ser muerto del mismo modo. Esto está haciendo alusión de que el Señor no va a actuar con gracia por medio de estos dos profetas, sino que el Señor va a actuar como en el tiempo del Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. ¿Y quiénes pueden ser estos dos testigos? El verso 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante esos días, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quieran. Lo que está resaltado en amarillo nos muestra de que no habrá lluvia durante los días de su ministerio, y los días de su ministerio, como habíamos visto al comienzo, es de 1260 días, lo que son 3 años y medio. Y esto es precisamente el tiempo de la sequía que causó el Señor por medio del profeta Elías. Y eso está en Santiago 5:17, en el Nuevo Testamento, donde dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por lo tanto, vemos de que tiene las características del profeta Elías. Y ahora, la palabra dice realmente de que Elías tendría que venir. Y esta palabra de la profecía que está en Malaquías, y lo voy a poner aquí, dice Malaquías 4 del 5 al 6: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Esta es una profecía de doble cumplimiento. La primera se cumplió con Juan el Bautista, pero de manera figurativa, ya que Juan el Bautista no era Elías. Juan el Bautista nació de un vientre, como había dicho, pero venía con la unción de Elías. Sin embargo, en el segundo cumplimiento, que ese sí es literal, ese sucederá en la segunda venida de Cristo, que antes de su segunda venida tiene que venir Elías, como está profetizado aquí en la palabra de Dios en Malaquías 4. Y algo interesante aquí en el versículo 5 de Malaquías 4 es de que dice de que Elías viene antes del día del Señor grande y terrible. Y en su primera venida, el día del Señor no fue un día terrible, no fue un día que causó terror. Al contrario, fue un día donde el Señor trajo paz al hombre con Dios. Pero en su segunda venida vendrá con juicio. Primero vino con cayado y luego vendrá con vara. Entonces, aquí estamos viendo realmente de que el Señor va a cumplir su palabra de manera literal, conforme a lo que le dijo el profeta Malaquías, y quien vendría realmente sería el profeta Elías. Y la segunda parte de este versículo es lo que está en azul, que dice que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga. Y esto es realmente también señales que hizo Moisés. Y esto causa mucha controversia, ya que algunos piensan de que uno de ellos es Moisés, mientras que otros piensan de que no. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, qué nos está mostrando sobre estos dos testigos, y saquemos una conclusión con base bíblica. Y si se dieron cuenta, yo pasé por alto el versículo 4. Ya estaba en el versículo 6 de Apocalipsis 11, sin embargo no toqué el versículo 4. Y no lo toqué porque quería dejarlo para este momento.
En el versículo 4 hay algo muy clave sobre la identidad de estos dos testigos. Y dice, ellos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. Entonces la Biblia compara a estos dos testigos con los dos olivos. ¿Y quiénes son los dos olivos? La Biblia nos da base de dos olivos y con esto podemos concluir quiénes son realmente estos dos testigos y de dónde proceden. Y lo vamos a ver en Romanos 11:24. Dice lo siguiente: porque si tú, que fuiste cortado del olivo silvestre, que te era natural, y que contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos, pues, serán injertados en el olivo que les es natural? Entonces la palabra de Dios nos está mostrando dos tipos de olivos, el olivo silvestre y el buen olivo. Y esto es muy importante. ¿Por qué motivo se le llama a un olivo silvestre y por qué al otro se le llama buen olivo? El buen olivo son los descendientes de Israel. Siempre el olivo es representado por la casa de Israel, mientras que el olivo silvestre son aquellos que no descienden de Israel. Y Romanos 11 es una referencia a los gentiles, quienes no descienden de Israel, y les llama olivo silvestre. Pero decirles olivo silvestre no significa algo malo, simplemente que no descienden de Israel. Y a los que no descienden de Israel la palabra les llama gentiles. Pero la palabra gentil tiene muchos significados en la Biblia. Y una de ellas es precisamente que no descienden de la casa de Israel, y es el término que vamos a usar. Y la otra es de que son personas que no creen o no temen a Dios. Es más, la palabra gentil es traducido en griego como etnos, que significa etnia o raza. Y cuando el Señor se refiere a gentiles, se refiere a otros pueblos, que no son del pueblo de Israel. Y un ejemplo de esto es Abraham. Abraham no desciende de Israel, Abraham es un ancestro de Israel, por lo tanto Abraham es considerado un gentil desde el punto de vista de etnos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque aquí la Biblia en Romanos 11 nos está hablando de dos olivos, el silvestre y el buen olivo, son dos olivos, y en Apocalipsis 11 nos habla de que estos dos testigos son dos olivos, no dice un olivo, el olivo bueno, sino pensaríamos de que realmente estos dos testigos descienden de Israel. Sin embargo dice que son dos olivos, hace una diferencia entre un olivo y otro olivo, son dos distintos, ya que uno desciende de Israel y el otro no. Y aquí esto comienza a traer más base bíblica para pensar de que realmente estos dos testigos son Enoc y Elías, ya que uno desciende de Israel, referente a Elías, y el otro no, referente a Enoc. Y esto no se podría cumplir con Moisés, ya que Moisés también desciende de Israel. Así como también otras teorías en donde dicen que puede ser Elías y Pablo, o Elías y Juan, lo cual no tiene tanta base bíblica para argumentarlo. ¿Y por qué podría ser Enoc y Elías? Porque bíblicamente estas dos personas no han experimentado la muerte, y dice la palabra en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, si fuese Moisés uno de estos dos testigos, Moisés ya murió bíblicamente, y de nuevo volvería a morir, ya que estos dos testigos mueren, y lo vamos a ver en un momento. Entonces serían dos muertes para Moisés, lo cual es antibíblico con Hebreos 9. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, sabemos de que esto es palabra de Dios, por lo tanto no pueden haber dos muertes en una misma persona. Y algunas personas que defienden de que es Moisés o algún otro, formulan la siguiente pregunta: entonces, ¿qué sucedió con Lázaro, la hija de Jairo y otros que resucitaron? Y en esto les quisiera hacer una pregunta para tomar conciencia. Estas personas, Lázaro, la hija de Jairo, Dorcas, por ejemplo, que experimentaron la muerte y luego resucitaron, ¿hay evidencias de que volvieron a morir? Les hago esta pregunta porque tiene una base bíblica. No es una especulación. Una especulación es algo que no tiene una base bíblica, mientras que una pregunta con base bíblica ya no es especulación. ¿Hay alguna evidencia bíblica o histórica en donde estas personas hayan sido registradas como muertos después de su resurrección? Ahora les quiero mostrar este versículo. Mateo 16:28. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces el Señor nos está diciendo de que algunas de las personas que están en ese momento allí con Él
No van a probar la muerte hasta que Él regrese por segunda vez con su reino. Y esto también es palabra de Dios y esto lo debemos de creer. ¿Será acaso de que estas personas son aquellas que resucitaron? Recuerden de que esto es palabra de Dios y no es algo de descartar fácilmente ya que tiene base bíblica. Pero dejémoslo allí para meditarlo. Y respecto a si es Enoc y Elías, no quisiera mostrarlo como una doctrina, aunque estoy presentando bases bíblicas que nos hace pensar de que sí. Sin embargo, lo quiero mostrar simplemente como una opinión, con una base bíblica, que opino esto por tal base bíblica. Simplemente eso, cada quien es libre de pensar quién puede ser, de dar sus opciones que quiera, y esto no debe ser un tema que nos pueda dividir, ya que lo importante aquí no es saber quiénes son los dos testigos, sino saber la función de ellos, y una de las principales funciones de los dos testigos es de que el pueblo de Israel y los creyentes no le crean al falso profeta, quien también tiene las señales del profeta Elías. Así que continuemos con la palabra de Dios en Apocalipsis 11, versos 7 y 8, que dice: Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo profundo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y sus cadáveres yacerán en la amplia calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Lo que he resaltado en amarillo nos muestra de que ellos mueren al final de su ministerio, que serían los 3 años y medio, es decir, ellos mueren al final de la gran tribulación. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que sus cadáveres estarán en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma y Egipto? Aquí está hablando de Jerusalén, ya que al final del versículo dice donde también fue crucificado su Señor, es decir, el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Entonces, espiritualmente Jerusalén para los tiempos finales es Sodoma y Egipto. Sodoma hace una referencia a la inmoralidad sexual, mientras que Egipto hace una referencia a la esclavitud y a la opresión. La esclavitud y la opresión del pecado. Y cabe señalarte que actualmente en la ciudad de Jerusalén ya desde hace algunos años se celebran las marchas homosexuales. De hecho, hace algunos años la mayor marcha a nivel mundial de homosexuales se llevó en la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos viendo de que Jerusalén espiritualmente se está convirtiendo o ya es Sodoma. Y continuando en el verso 9 dice: y sus cadáveres serán contemplados por los pueblos, linajes, naciones y lenguas durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Esto nos muestra de que estos dos testigos serán vistos por todo el mundo. Obviamente eso ya a causa del internet se puede saber de que un evento que sea importante a nivel mundial se puede transmitir por medio del internet a todo el mundo. Así que eso no es algo de sorprendernos. La Biblia también nos muestra de que sus cadáveres estarán 3 días y medio en la gran ciudad allí, sin que nadie los pueda enterrar. Y tal vez este número tenga que ver con su tiempo de ministerio. 3 años y medio profetizaron y hablaron a la gente sobre el arrepentimiento. Cada año simbolizaría un día de su muerte en cuerpo, es decir, 3 años y medio de ministerio, 3 días y medio de muerte en cuerpo, lo que simboliza los 3 años y medio de muerte espiritual de las personas. Podría tomarse de ese modo. Y respecto de que no permitirán de que sus cadáveres sean enterrados es porque tal vez lo quieran tener como un trofeo, de que estas personas quienes hablaban de Dios ahora están muertos y sus cadáveres les recuerden de que ellos están venciendo supuestamente a los enviados de Dios. Y precisamente continúa así en los versículos 10 y 11 que dicen: y los habitantes de la tierra se regocijarán a causa de ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Les había atormentado obviamente porque estos dos profetas, enviados por Dios, habló a la multitud sobre los juicios del Señor. Y con sequías y con plagas atormentaron a la tierra a causa del pecado de ellos. Es por ello que luego de su muerte ellos se regocijan a tal punto de que se envían regalos unos a otros. Y continúa la palabra diciendo: pero después de los 3 días y medio, el espíritu de vida de parte de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre los que lo vieron. Entonces el Señor les vuelve a la vida, y esta es la resurrección de ellos, y la gente, quienes estaban festejando, entran en temor a causa de su resurrección, y se dan cuenta realmente de que el Señor es todopoderoso. El verso 12 continúa diciendo: y escucharon una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Entonces subieron al cielo en una nube, y sus adversarios lo vieron.
Y esto muchas personas piensan que es el tiempo del arrebatamiento, justo al final de la gran tribulación donde ellos suben con el Señor, pero esto es una figura de la ascensión de Cristo. De hecho, todo tiene una figura con Cristo. En su ministerio duraron 3 años y medio, al igual que el ministerio del Señor. Luego su muerte, su resurrección, y son llevados a una nube. Este evento es muy distinto al arrebatamiento, ya que la gente los vieron a ellos y escucharon una potente voz del cielo. Sin embargo, en el arrebatamiento habrá un sonido de trompeta y luego el Señor con voz de arcángel llamará a su pueblo. Y no serán solamente 2 quienes subirán a una nube, sino que serán multitudes de multitudes creyentes en todo el mundo. Luego los versos 13 y 14 dicen lo siguiente: y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto fue de 7,000, pero los que sobrevivieron llenos de terror dieron gloria a Dios. Ha pasado el segundo ay, he aquí el tercer ay viene pronto. Luego de que estos 2 testigos ascienden, dice la palabra que hay un gran terremoto. Y este gran terremoto hace que la 10ª parte de Jerusalén se derrumbe. Esto produce una muerte de 7,000 personas, pero los que sobreviven, llenos de terror, dieron gloria a Dios. Aquí hay algo muy importante, porque los que sobreviven están con terror dando gloria a Dios. No dan gloria a Dios con espíritu. El Señor nos enseña de que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice la palabra que busca adoradores en espíritu? Porque los que adoran en espíritu no se dejan llevar por las circunstancias. No son adoradores en alma, adoradores que adoran según sus emociones, que si todo va bien, adoro a Dios, si todo va mal, pues reniego de Dios. No, el Señor está buscando adoradores en espíritu. Y aquí cuando la palabra nos está diciendo de que estos sobrevivientes llenos de terror dan gloria a Dios, es porque glorifican a Dios por medio del alma, por medio de emociones, por medio del miedo y no por medio del espíritu. Pueden dar gloria a Dios, pero no hay arrepentimiento en ellos. La Biblia dice de que a partir del tiempo de la tribulación y gran tribulación, ya no habrá un tiempo de arrepentimiento, sino que habrá un espíritu de engaño para que las personas crean en la mentira, aquellos que nunca quisieron creer a la verdad. Y esos acontecimientos pertenecen al segundo ay, y dice la palabra de que el tercer ay viene pronto. Y este ha sido el estudio de los 2 testigos basados en la palabra de Dios en Apocalipsis 11. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor, de que puedas ayudarnos siempre a comprender tu palabra, que puedas tú guiarnos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a conocer tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran contactarme, seguirme, aquí están mis redes sociales, pueden seguirme en Instagram, pueden mandarme un correo o escribirme a mi WhatsApp. Allí estaré con gusto respondiéndoles a ustedes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.